Vamos a ver cuál es el presente de los frigoríficos. Están hablando de la suba de costos, de la pérdida de competitividad. Esto es lo que pasa. Como lo hemos dicho en nuestra edición mensual, en nuestro news, en la editorial, una vez más la realidad nos muestra la verdad. La tensión de precios que estamos viendo tiene que ver justamente con una reconfiguración de la cría, donde la recría se está imponiendo y eso produce una retención de hacienda, no de vientres. Los tiempos de recría son más largos que el circuito de destete engorde. Cuando vos no tenés una política de incentivo, ayuda, crédito barato, ya sea para hacienda o sea para pasturas, para alambrados, para infraestructura, los tiempos los marca el propio sector. Entonces, disminución de oferta e incremento de costos, indudablemente tensión de precios. Los aumentos de costos en los distintos eslabones es imposible absolverlos. Nosotros lo hemos explicado reiteradamente. Si te aumenta el combustible, si te aumenta el costo salarial, aumenta la energía, bueno, eso produce inflación, produce aumento, no se traslada en la misma medida, porque vos bien lo dijiste, Hacienda tuvo un incremento, precios de la carne del consumidor fue inferior. Eso demuestra también que el sector viene haciendo un esfuerzo inducido por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Hoy el consumidor tiene que buscar su mejor rendimiento del salario, entonces tiene que tratar de consumir aquellos alimentos que le rinden más. Hay un trabajo reciente de IERAL que demuestra que el poder adquisitivo del salario hoy está a niveles del año 2011, que coincide con el año donde la carne tuvo su precio más alto. Entonces, es una conjunción. Acá no hay culpables, hay una realidad que no demuestra hacia dónde estamos yendo. Vamos a ver en particular por qué no están siendo competitivos en este momento los frigoríficos, qué pasa con el mercado externo, sobre todo con la exportación de cueros sin curtir. Mirá, acá, bueno, combustibles es por todo conocido, energía, a raíz de los cambios que se han dispuesto, vamos a tener aumentos significativos en toda la industria frigorífica, que consume más de 300 por mes, casi duplicando el valor de las facturas. El impacto es fuerte, porque claro, la bonanza de los no aumentos anteriores hoy pega y pega muy fuerte en la estructura de costos. Vamos a empezar a conversar salarios porque la paritaria vence el 31 de marzo, así que a partir de abril estaremos en conversaciones con el gremio. Eso también va a modificar la estructura de costos y también sigue presionando sobre los precios. Y cuando analizamos el sector exportador, vemos que los precios internacionales bajos siguen pegando fuerte y los aumentos internos te llevan a una pérdida de competitividad, y por eso seguimos insistiendo que es necesaria una reducción de retención. Bueno, y a todo esto se suma el problema del cuero, ¿no? Que tuvo una especie de solución parcial en el cierre del año pasado, pero se volvió a foja cero. Bueno, justamente yo creo que la intervención del gobierno, eliminando la fórmula, yo la simplifico diciendo la fórmula Chicago, que es una fórmula que te encarece las retenciones y te hace imposible exportar el cuero crudo salado, generó sus efectos, pero lamentablemente la no continuidad de la medida nos deja siempre en situación de volver a vivir lo que ocurrió a principios del año pasado, donde había que pagar para que se retire el cuero. Por eso creemos que es necesario la continuidad de la eliminación de esa fórmula de Chicago, que nos han informado los ministros Basterras y Culfas, que está en circuito administrativo.
pero ya la preocupación de que no es promulgado nos hace pensar que hay alguna mano que intercede para que no ocurra. Sobre este tema de los costos también consultamos a representantes de los frigoríficos en la provincia de Santa Fe. Y la verdad que estamos teniendo, independientemente de la pequeña suba que hubo de la carne, tenemos los costos operativos o los costos fijos que están teniendo las empresas, de todo lo que es servicios, corriente, gas, agua, que eso impacta directamente dentro de la matriz de la ecuación que tenemos nosotros al momento de integrar, y también tenemos que tener en cuenta lo que va a ocurrir ahora en la paritaria. Tenemos paritaria ahora en el mes de marzo, fin de marzo, vence el acuerdo salarial. Por lo tanto, tenemos que ponernos a conversar con los sindicatos, a ver si bien la paritaria es anual, en los últimos tiempos se ha desglosado por semestre para ver cómo van evolucionando los precios. Estos digamos, son costos fijos que se tienen que trasladar directamente al valor de la mercadería en góndola, ¿no es cierto? ¿De cuánto fue el aumento en los servicios públicos como electricidad y agua? Bueno, estuvieron frenados producto de acuerdos políticos a fin de año pasado, pero nosotros tenemos un incremento entre un 15 y un 30%, depende del rubro y la actividad. Cambiemos de tema, vamos a hablar ahora de Vicentín. ¿Cuáles son las novedades que hay respecto de la agroexportadora? ¿Qué pasa con la causa? Bueno, todo esto lo tiene Mariano Galíndez. ¿Qué tal? Novedades en el caso Vicentín, el mega default que todavía conmueve el mercado de granos. Hay varias novedades. Una de ellas es este frente de acreedores comerciales, de acreedores del agro, que se armó y que puso sobre la mesa una propuesta para recuperar Vicentín. Esa propuesta consta básicamente de, por un lado, que se capitalicen las acreencias que tienen todos a los que Vicentín les quedó debiendo, y al mismo tiempo se corra al directorio, no solo al del management, sino que se corran a todos los accionistas, o sea, borrón y cuenta nueva. Hay convencimiento en este grupo que no habrá un inversor salvador que terminará comprando Vicentín, sino que la salida está de la propia gestión de los acreedores, que tomen el control de la empresa. Estos acreedores, ¿quiénes son? Son los principales acreedores que tiene Vicentín del campo: cooperativas, acopios, productores, corredores, salvo ACA, que justamente es la más importante de todos los acreedores del campo. Pero si no está ACA, todas las demás están ahí adentro en este frente. Este frente logró el apoyo del gobierno provincial de Santa Fe y sobre todo el respaldo del Banco Nación, y esto no es menor porque el Banco Nación emitió un comunicado que apoya y que se suma a esta iniciativa, y es el principal acreedor individual de Vicentín. Cuando se conoció el apoyo del Banco Nación y esta idea empezó a tomar fuerza, la empresa emitió un comunicado en el que descarta esta posibilidad de negociar en esa mesa de reestructuración que están planteando los acreedores y los llama a sumarse a una mesa que ellos mismos están armando, donde ellos sostienen que ahí sí van a estar todos los acreedores, no solo ACA, sino también los acreedores financieros, básicamente los bancos del exterior. En definitiva, lo que están ahí es una puja en cómo va a ser la salida de los Vicentín de la empresa y por cuánto va a ser. Mientras Vicentín sostiene que la propuesta de los acreedores no es buena, los acreedores siguen haciendo fuerza. ¿Quién va a dirimir o cómo se va a dirimir esta situación? En lo que haga ACA y en lo que hagan los bancos privados del exterior, que como grupo son los principales acreedores. Pero esto va por un carril, estas negociaciones. Después está el otro frente, que es el frente que también hubo novedades en estos días, que es el frente de la convocatoria de acreedores. La novedad es que este martes la sindicatura presentó su informe final y general de lo que ocurrió en el caso Vicentín, lo que sostiene que ocurrió en el caso Vicentín. Se lo presentó al juez que lleva la convocatoria, Fabián Lorenzini. Ese informe generó mucho malestar en los acreedores, porque básicamente lo que hace la sindicatura es hacer suyos todas las explicaciones de la crisis, de las razones de la crisis
de las causas de la crisis de la empresa que venía sosteniendo los propios Vicentín. Es prácticamente un calco, de lo que decían la gente de Vicentín, lo que sostienen los síndicos. Esto molestó a los acreedores, por ejemplo, sosteniendo que no hay referencia alguna a esta hipótesis, que se sigue bastante fuerte y que de hecho activó importantes denuncias penales, de que en realidad Vicentín venía arrastrando una grave crisis financiera que venía ocultando, falseando balances que le permitían seguir recibiendo granos de los productores y tomando créditos. De eso en la sindicatura nada se dice. Entonces por eso hay mucha molestia. ¿Cómo sigue la sindicatura? ¿Cómo sigue la convocatoria? Bueno, tiene plazo hasta septiembre la empresa para presentar una oferta de pago a los acreedores. Hay una versión de que estarían por vender una parte que le queda, la parte que le queda a Glencore de Renova, y con eso hacer una masa que serviría para un plan de cuotas en dólares, en pesos, depende del caso, a los acreedores. Pero esto es una versión todavía firme o definitivo, no hay nada. En el frente penal también hay novedades, porque ahora, en esta última quincena de marzo y primera quincena de abril, van a avanzar las causas por las demandas penales que le presentaron por estafa y administración fraudulenta el Banco Nación, los bancos extranjeros, el Banco Macro y también un grupo de acreedores comerciales privados. Se espera de manera más o menos inminente las audiencias con imputaciones por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos de Santa Fe, que analiza este caso. Finalmente, este martes hubo una reunión entre los diputados que formaron los diputados provinciales por Santa Fe, que formaron una comisión de seguimiento del caso Vicentín, con Eduardo Heckler, que es el presidente del Banco Nación. Allí, además de cambiar fichas de cómo ven cada uno la situación y el Banco Nación volver a respaldar este proyecto de los acreedores privados, el dato más importante es que si en algo coincidieron, en una reunión en la que se coincidió en casi todo, pero si en algo coincidieron es en el temor de que finalmente Vicentín vaya a la quiebra. Hay temor tanto de los diputados, y este es el dato importante, del propio presidente del Banco Nación, de que Vicentín termine quebrando. ¿Y qué es lo que abona esta argumentación, este temor? Es que ellos ven que la empresa sigue dilatando respuestas. Por ejemplo, se quejó de la propuesta de los acreedores comerciales, esta que comentamos al principio, pero todavía no presentó la propia. Mientras tanto se especificaron las deudas del campo, mientras tanto corre el tiempo. Momento de hacer un corte, ya venimos.